Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy en nuestra clase de biología veremos las fases del ciclo molecular, pero no sin antes comunicarles que al finalizar la clase encontrarán un link de un quiz referente a la clase del día de hoy y sin más preámbulo, comencemos con la clase. Ciclo celular. El ciclo celular es un proceso que todas las células atraviesan, donde crecen, aumentan en tamaño y orgánulos, y finalmente se dividen en dos células más pequeñas. Este ciclo puede durar desde unas pocas horas hasta más de un año, dependiendo del tipo de célula y las condiciones en las que se desarrolla. El ciclo celular se compone de dos fases principales, la división celular y la interfase celular, que es el periodo entre divisiones. La división celular ocupa el 10% del ciclo, mientras que la interfase comprende el 90%. Dentro de la división celular hay dos procesos claves, la mitosis y la citocinesis. Listo. La mitocinesis implica la división del núcleo de la célula, asegurando que cada célula hija reciba una copia completa de los cromosomas de la célula madre y aproximadamente la mitad de su material citoplasmático. La mitosis se divide en cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Durante estas etapas, los cromosomas se duplican, se condensan y se aseguran con estructuras tubulares para guiar su distribución equitativa entre las células hijas. La citocinesis, por otro lado, es el proceso en el ciclo celular que implica la división del citoplasma de la célula madre. Este proceso también es conocido como segmentación y su objetivo es distribuir los orgánulos y otros componentes celulares entre las dos células hijas resultantes de la división celular. Normalmente podremos observar al inicio de la citocinesis hacia el final de la telofase, que es la última etapa de la mitosis. En esta fase, la célula madre ya ha dividido su núcleo y los cromosomas se han distribuido en las células hijas. Es importante también destacar que la citocinesis puede variar significativamente dependiendo de si se trata de una célula animal o de una célula vegetal. Las células animales generalmente experimentan un proceso de estrangulamiento en la membrana celular llamado constricción, dividiendo efectivamente el citoplasma en dos. En cambio, en las células vegetales se forma una nueva estructura llamada placa celular en el medio de la célula. Y esta placa se expande hacia afuera, separando las células hijas. En resumen, la citocinesis es esencial para completar el proceso de división celular, asegurando que cada célula hija tenga una porción adecuada de orgánulos y otros componentes celulares para funcionar de manera independiente. La variación en el proceso entre células, animales y vegetales destaca la diversidad en la biología celular. La meiosis. La meiosis es un proceso crucial para la reproducción sexual que, que da como resultado la formación de células reproductoras o gametos. Comienza con una célula diploide y produce cuatro células hijas haploides, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Meiosis 1. Interfase 1, duplicación del ADN, formando cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Perdón. Profase 1. Consta de 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En esta fase los cromosomas homólogos se entrelazan formando quiasmas, promoviendo el intercambio genético. Metafase 1. Los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial y los quiasmas se desplazan hacia los extremos. Anafase 1. Las cromátidas hermanas se separan y se dirigen hacia los polos celulares. Telofase 1. Se forman envolturas nucleares alrededor de los cromosomas,
resultando en dos células hijas, cada una con la mitad de la detonación cromosomática original. Meiosis II. Interfase 2, breve periodo entre las dos divisiones celulares sin duplicación del ADN. Profase 2. Cada par de cromátidas se mueve hacia el ecuador de la célula. Metafase 2. Las cromátidas se alinean en la placa ecuatorial listas para la separación. Anafase 2. Las cromátidas se separan y se dirigen hacia los polos celulares. Telofase 2. Se forman envolturas nucleares alrededor de los cromosomas, resultando en 4 células hijas haploides. Es importante destacar que la meiosis garantiza la variabilidad genética mediante el entrecruzamiento en la profase 1 y la distribución al azar de los cromosomas homólogos en la anafase 1. Además, la importancia de la meiosis radica en que asegura la reducción a la mitad del número de cromosomas en los gametos, manteniendo así la dotación cromosómica constante de una generación a la otra. Cualquier error en este proceso podría llevar a alteraciones genéticas significativas en los descendientes. Bien, a continuación veremos un video para terminar de entender los temas vistos anteriormente, para que quede aún más claro y seguir con nuestra clase. Hay muchos temas importantes en biología y el ciclo celular es uno de ellos. El ciclo celular tiene como finalidad la generación de células genéticamente idénticas y se le conoce como ciclo, pues se repite una y otra vez. Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes, entre ellas crecer, copiar su material genético y por último dividirse. Consta de dos etapas, la interfase y la mitosis. Este proceso sucede en las células eucariotas, es decir, las que poseen núcleo. Acompáñame a ver lo que sucede en la interfase del ciclo celular en 3 minutos o menos. La interfase se divide en 3 fases, la G1, la S y la G2. Durante la fase G1, la célula está recién formada, lo que quiere decir que viene de una división celular. Aquí, la célula se asegura de que existen condiciones óptimas para poder dividirse, así que se dedica a crecer y duplicar sus centrosomas. Durante este tiempo hay un periodo que se llama G0, donde la célula puede salir del ciclo y no reproducirse, es decir, se queda en un estado de reposo. Pero si lo requiere, puede volver a entrar al ciclo en la siguiente fase, que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para así poder heredarlo a sus descendientes. En la fase G2, la célula tiene una segunda fase de crecimiento y se prepara para dividirse. Pero antes, verifica que el proceso de replicación del ADN en la fase anterior se haya realizado de manera completa y sin errores. Sintetiza proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido para así estar preparada para la mitosis. Por último, tenemos a la mitosis, la fase final del ciclo celular. Sí, hemos llegado al momento de la división, la reproducción, ya que estamos en la fase donde la célula, como dijimos, se divide. En esta, la célula divide su ADN duplicado y su citoplasma para tener 2 nuevas células hijas. Para ello pasa por varias etapas, la profase, metafase, anafase y telofase, pero ese es tema para otro video. Si este contenido te ha gustado y te ha sido útil, no te olvides darle like, suscribirte y darle clic a la campanita para recibir más contenido como este de 3 minutos o menos. Yo soy Oscar y recuerda que con Misión a Misión estás a un clic de tus sueños. Bien, espero hayan entendido el video. Sigamos con la clase. Perdón. Uy. Función de reproducción. Perdón. Los seres vivos en su existencia llevan a cabo 3 funciones esenciales para mantener su vitalidad y garantizar la continuidad de la vida en su especie. Estas funciones son
la nutrición, la relación y la reproducción. Comencemos con la nutrición. Nutrición se refiere al proceso mediante el cual los organismos obtienen materia y energía del entorno para su supervivencia y crecimiento. Implica la ingesta, digestión y absorción de nutrientes necesarios para mantener las funciones biológicas. Sigamos con relación. Relación. La capacidad de captar información del entorno, procesarla y responder adecuadamente es fundamental para la adaptación y supervivencia. Los seres vivos deben interactuar con su entorno para enfrentar desafíos y oportunidades, y esta función de relación les permite ajustarse a cambios y tomar decisiones acertadas. Y por último, reproducción. Es la función que asegura la perpetuación de la especie a lo largo del tiempo, aunque no es esencial para la supervivencia de un individuo en particular. La reproducción es fundamental para garantizar la continuidad de la vida en la especie. Permite la formación de nuevos individuos, compensando las pérdidas naturales por la muerte. Bien, en el ámbito de la reproducción existen dos enfoques fundamentales, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Empecemos con la reproducción asexual. Este método implica la generación de nuevos individuos sin la intervención de células reproductoras especializadas. Algunas estrategias incluyen gemación, formación de un individuo a partir de un abultamiento en la superficie del organismo. Escisión, fragmentación del organismo adulto, dando origen a al menos dos individuos. Fragmentación, generación de nuevos individuos a partir de fragmentos del organismo progenitor. Y por último, reproducción por esporas, generación de estructuras resistentes, esporas, que al dividirse por mitosis originan individuos idénticos al progenitor. Bien, sigamos con la reproducción sexual. En este enfoque se requiere la participación de células reproductoras especializadas llamadas gametos. Los principales pasos incluyen gametogénesis, fecundación, desarrollo embrionario y la reproducción sexual. Perdón. Comencemos con la gametogénesis. Proceso de formación de gametos a través de mitosis y meiosis. Fecundación. Unión de gametos para formar un cigoto, que es la célula inicial del nuevo individuo. Y por último, desarrollo embrionario. Serie de divisiones celulares del cigoto hasta formar un individuo con características propias de la especie. Bien, la reproducción sexual permite la variabilidad genética esencial para la adaptación y evolución de las especies a lo largo del tiempo. Los organismos pueden presentar diferentes estrategias reproductivas y la elección entre reproducción asexual, y sexual. A menudo depende de las condiciones ambientales y las ventajas adaptativas que cada método ofrece. Bueno chicos, esta ha sido la clase de biología del día de hoy. Espero todo haya sido comprendido. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra ocasión si Dios quiere. Y no olviden realizar el quiz que tenemos aquí asignado para hoy. Tengan un excelente día. Hasta pronto.